Bien, buenos días. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan, a todos los que se están incorporando también a este seminario webinar de la Cámara de Comercio de Santiago. Como todos los años, en esta fecha hacemos un repaso de lo que va a ser la operación renta, en este caso del año tributario 2024, para el cumplimiento fiscal de los impuestos del ejercicio comercial 2023. Bueno, todos los años, como la normativa tributaria es bastante dinámica, hay ciertos cambios y es importante ir repasando y actualizando a la normativa, en especial ciertas interpretaciones que emite el Servicio de Impuesto Interno a través de sus oficios. Y por otro lado, bueno, hay otras normativas como resoluciones, etcétera, etcétera. Y principalmente repasar, desde luego, los principales conceptos que componen las rentas líquidas, la determinación de renta líquida. Recuerden que en Chile existe la autodeterminación de los impuestos, por lo tanto, cada contribuyente tiene que determinar sus impuestos y declararlos en el mes de abril a través del formulario 22, y eso para nosotros desde luego es un hito que debemos ir cumpliendo año a año, ¿ya? En esta ocasión tenemos a Alberto Panchana, que es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio, que nos va a impartir todas las modificaciones y conceptos del artículo 14A del régimen general de tributación, ¿ya? Luego viene el profesor Hernán Verdugo, también miembro del Comité Tributario, y ahí él nos va a repasar todos los aspectos relacionados con la tributación de las pymes. Ahí vamos a tener los dos regímenes, que es el régimen general pyme, 14 de 3, y el transparente, que es el 14 de 8. Y como ustedes pueden ver también, tenemos aquí en pantalla a nuestro maestro, profesor y presidente del Comité Tributario, don Adolfo Sepúlveda, y él también nos va a apoyar bastante en este webinar, de tal manera que cualquier consulta que ustedes tengan vamos a estar aquí apoyando, ¿ya? Como el tema es largo y podríamos estar muchísimo tiempo revisando toda esta normativa, pero vamos a tratar de condensarlo en la forma más, los puntos más importantes, ¿ya? Por lo tanto, bienvenido, Alberto. Usted comienza con el primer tema de la tributación general del impuesto de primera categoría contribuyente, artículo 14A. Muy bien. Buenos días a todos, muy buenos días. Vamos a hablar en este seminario, en esta parte que me toca a mí, del régimen general, como decía Mario, ¿no es cierto?, del artículo 14A, y vamos a repasar principalmente algunos conceptos asociados a la determinación de la renta líquida imponible, y luego vamos a ir y centrarnos en un caso específico de determinación por las agregados y deducciones más habituales que normalmente vemos en la determinación de la renta líquida disponible, y ahí vamos a comentar cómo se determinan dichos números, vamos a comentar los criterios tributarios que están establecidos tanto en la ley como en las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos. Bien. Primero, la determinación de la renta líquida imponible. Tenemos dos métodos, uno que es el que tradicionalmente utilizamos, ¿no es cierto?, que es el método de la conciliación. Ese es un método que está establecido en la ley de la renta, principalmente en el artículo 33, donde uno parte del resultado antes de impuestos que determina la sociedad al 31 de diciembre de cada año, y a ese resultado le efectúa ciertos agregados y deducciones para llegar a la renta líquida imponible y obviamente aplicar la tasa al impuesto a la renta, en este caso bajo el régimen general del 27%, y posteriormente los créditos que puedan ser deducibles al momento de pagar. Estos ajustes, estos agregados de deducciones están descritos claramente en el artículo 33, como les mencionaba, y ahí lo pueden revisar. La base para determinar todo esto, toda esta
renta líquida imponible se encuentran principalmente en este método legal descriptivo que está ahí a mano derecha en la presentación, que surge, ¿no es cierto?, de la ley de la renta, principalmente en los artículos 29, 30, 31, 41 y 33, ¿no es cierto?, que están descritos ahí. El 29 que habla de los ingresos brutos, que es lo que se considera como un ingreso tributario, no necesariamente son los mismos que los ingresos contables. Los costos directos, básicamente el costo de explotación, que está descrito en el artículo 30 de la ley de la renta, los gastos necesarios para producir la renta, que no sé si se acuerdan, pero ya hace un par de años hubo un cambio en la definición de gastos necesarios, que fue bastante útil para precisar, ¿no es cierto?, qué es lo que era realmente un gasto, digamos, y toda esta inquietud y dudas que habían si eran necesarios o no necesarios, afecto al 40% o no. También hay una descripción completa ahí de distintos tipos de gastos, los requisitos que deben tener para ser considerados como tales. La aplicación de la corrección monetaria del artículo 41 de la ley de la renta, y ciertos ajustes que se señalan en el artículo 33 de la ley de la renta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a repasar algunos conceptos señalados en estos artículos antes de entrar al ejercicio propiamente tal. ¿Bien? Primero, de los ingresos brutos, comentarle que está en el artículo 29 de la ley de la renta, como les mencionaba, y que constituyen ingresos brutos todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, excepto, obviamente, todos aquellos que se señalan en el artículo 17. El artículo 17 de la ley de la renta habla de los ingresos que no constituyen renta, que si bien son ingresos, pero no están afectos a impuestos, ¿ya? Si uno puede apreciar, ¿no es cierto?, en la descripción de esta norma del artículo 29, no habla del giro, es un poco más amplio que el giro, y emplea de todos aquellos ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades de una sociedad, ¿ya? Y otro aspecto interesante relacionado con el artículo 29 se refiere al momento que tengo que reconocer estos ingresos. Y ahí señala que el monto a que asciende la suma de los ingresos mencionados será incluido como ingresos brutos del año en que ellos sean devengados en su defecto, en que sean percibidos por el contribuyente. Eso es muy importante. O sea, estos ingresos los tengo que registrar cuando sean devengados o cuando sean percibidos. Y por lo tanto aquí también se genera una diferencia al momento de determinar la renta líquida imponible, porque desde el punto de vista contable la mayoría de los ingresos son devengados y no se considera el concepto de percibir. Lo vamos a ver después cuando repasemos un ejercicio. Bien. De los costos de explotación, también rescatar que en el artículo 30, ¿no es cierto?, de la ley de la renta, habla de que lo que se entiende por los costos de explotación que yo debo rebajar de los ingresos brutos. Entonces dice que la renta bruta será determinada deduciendo de los ingresos brutos el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para la obtención de dicha renta. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de costos de explotación, estamos hablando de los costos directos. Desde el punto de vista tributario, siempre tenemos que hablar de los costos directos, ¿no? Dicho de otra forma, los costos indirectos asociados a un producto no se pueden activar, digamos, y no forman parte del costo. Y por lo tanto van directamente imputados al resultado tributario del ejercicio. ¿Ya? Otro tema interesante de comentar con respecto al costo es el método en el cual yo voy sacando de las existencias para imputarlas al costo de venta. Y aquí dice que deben utilizarse los costos más antiguos, esto es lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno, sin perjuicio de que se use el costo promedio ponderado. Ahora, obviamente cuando uno después aplica la corrección monetaria establecida en el artículo 41, el concepto de costo de reposición, ¿no es cierto? Finalmente estos métodos de costeo pierden relevancia porque finalmente uno llega a los mismos saldos finales, digamos. Por una u otra forma, porque finalmente todo queda valorizado al costo de reposición. ¿Ok? En cuanto a los gastos necesarios para producir la renta, el artículo 31 menciona que de la renta líquida imponible se deducen los gastos necesarios para producirla, y entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud para generar renta en el mismo ejercicio o en ejercicios futuros y se encuentren asociados al interés, desarrollo, mantención del giro del negocio. Y obviamente que no hayan sido rebajados como costos de explotación y que estén
pagados o adeudados, ¿ya? Durante el ejercicio comercial correspondiente y que obviamente se acrediten y se justifiquen fehacientemente. Todo esto cambió a partir del año 2020, pero todavía pues, la legislación, como los años anteriores no han prescrito, todavía no podemos ir encontrando con fiscalizaciones o algunos ya casos más extremos con juicios, digamos, donde tengamos que convivir con la definición anterior de gastos necesarios para producir la renta. Pero desde el año 2020 estamos con esta nueva definición eh, y para eso el servicio impartió instrucciones que son bastante claras y que han ayudado bastante a entender mejor este concepto y aplicarlo de mejor forma, que están establecidos en la circular 53 del año 2020. ¿Ya? En la práctica, para efectos de entender qué es lo que son un gasto necesario para producir la renta, hay que distinguir, hay ciertos conceptos. Primero, que no solo son gastos necesarios aquellos que generan rentas grabadas con impuestos de primera categoría, sino que esta norma habla, tanto la ley como la circular, habla de que estos gastos detenten aptitud, potencialidad o necesidad asociado al desarrollo y mantención del giro de negocios efectuados en el mismo futuro o futuro ejercicio. Incluso podría en el futuro no generar, no materializarse esta renta, pero si tiene la aptitud y la potencialidad en el minuto que se genera para ese gasto, para que en el futuro se vaya a generar un ingreso, ya debiera ser considerado como un gasto necesario. Es importante la razonabilidad del gasto. Obviamente cualquier monto que yo tenga del gasto no necesariamente es válido, digamos. Entonces tiene que ser un monto razonable. Y aquí hay que distinguir si estamos hablando de operaciones con terceros o operaciones con empresas relacionadas. En las operaciones con terceros normalmente el servicio no tiende a cuestionar estos precios, pero obviamente sí podrían ser en algún minuto revisados. Y entre partes independientes, claro, ahí rigen las normas del artículo 64 cuando son entre empresas relacionadas, ¿no es cierto? Y las normas de precio de transferencia también cuando son precios relacionados, artículo 64 para empresas relacionadas nacionales y las normas de precio de transferencia para relaciones con empresas del exterior. ¿Ya? Y ahí obviamente las transacciones tienen que ser a valores de mercado. No procede también deducir como gasto aquellos que tengan una causa, la culpa leve o grave, que está establecida en el Código Civil, ¿no es cierto?, cuando habla de negligencia o descuido, y tampoco habla de que no proceden como gasto las dádivas o sobornos que se puedan otorgar a un funcionario público. También esta norma habla de que no tengan que ser registrados como costo directo, pagados o adeudados durante el ejercicio y que tengan que acreditarse fehacientemente. Se establecen en este artículo 31 ciertas excepciones a los gastos, principalmente gastos incurridos en la adquisición y mantención de bienes que no están destinados para el giro de la empresa, bienes que son utilizados por propietarios o accionistas, también se exceptúan esos gastos, y también la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagon, que no sean del giro habitual, ¿ya? Y obviamente sus gastos asociados. ¿Ya? Esas son como excepciones a gastos que no son permitidos. El artículo 31 tiene una larga lista de gastos que sí son aceptados y que obviamente ahí se establecen ciertas condiciones para que sean aceptados. De los intereses pagados, impuestos que sean de leyes chilenas, excepto el impuesto a la renta, que no es un gasto aceptado, pérdidas tributarias, castigos incobrables, depreciaciones, remuneraciones, aquí también habla de indemnizaciones, artículo, ciertas donaciones. El tema de las donaciones siempre es bien complejo porque hay distintas leyes que las regulan y topes, reajustes, diferencias de cambio, gasto de organización y puesta en marcha, que todavía es un criterio que existe a nivel tributario, gastos de promoción y colocación de productos de mercado, gastos de investigación científica y tecnológica, pago al exterior por ciertas marcas, patentes, también con ciertos topes, gastos medioambientales y compensación por daño patrimonial. Entonces, esos son los principales conceptos que se establecen en la ley de la renta, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a ver lo que se refiere a la determinación de la renta líquida imponible. Y aquí yo les traje un ejercicio de los agregados de deducciones más típicas que hay en la determinación de una renta líquida imponible para que los vayamos repasando, cada uno de ellos, cómo se determinan y cuál es el criterio tributario que se aplica en cada uno de los casos.
Incluso vamos a hablar también algunos de cómo debieran determinarse incluso las planillas de trabajo, porque normalmente uno siempre tiene que armar todo esto pensando que en algún minuto el servicio, en virtud de sus atribuciones, puede fiscalizarlo y tenemos que tener la información disponible para ello. ¿Ok? Entonces vamos a ir repasando cada uno de ellos. No existe una forma única de determinar todo esto, cada uno tiene su propia forma, pero obviamente para determinar todo esto nosotros debiéramos contemplar planillas de trabajo con la determinación, con el balance de 8 columnas, con el capital propio tributario. Muchas veces se determina la renta líquida sin considerar el capital propio tributario. Hoy día es necesario determinar el capital propio y la razonabilidad, porque a través de dicha razonabilidad podemos incluso detectar partidas que no hemos incluido en la determinación de la renta líquida, y también documentar cada uno de los ajustes, agregados y deducciones que se hacen para la determinación de la renta líquida imponible, con el objeto de tenerlos como respaldo para estas determinaciones tributarias y obviamente para las fiscalizaciones. Debiéramos guardar estos respaldos, ¿no es cierto?, dentro de los años de prescripción que están establecidos en la ley, teniendo en cuenta que hay algunas cosas que no prescriben como las pérdidas tributarias que el servicio tiene facultad de revisarlas desde el año de origen, digamos, no necesariamente de los años típicos de prescripción. ¿Ya? Entonces vamos a ir repasando cada uno de estos conceptos. Primero, el primero es un agregado a la renta líquida imponible por concepto de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y normalmente lo que hacemos es efectuar un agregado a la renta líquida y se determina considerando la o las cuentas del estado de resultados que contienen el impuesto a la renta. Hay empresas que tienen una y hay o empresas que tienen más de una cuenta contable, y por lo tanto uno lo que hace es identifica las cuentas contables donde se registran este gasto por impuesto a la renta, y eso se incluye como un agregado con el objeto de eliminarlo del resultado financiero, porque partimos del resultado financiero y tenemos que eliminarlo, ¿cierto? Y conforme al artículo 31 de la ley de la renta, dice que son deducibles los impuestos establecidos en leyes chilenas, excepto el impuesto a la renta. El impuesto a la renta no es un gasto tributario. Tú puedes deducir el impuesto territorial, la sobretasa, el impuesto timbre estampilla, el IVA irrecuperable, pero el gasto por impuesto a la renta no es un gasto deducible. ¿Ya? Luego el impuesto diferido, hay empresas que aplican impuestos diferidos, aquellas empresas que siguen la normativa IFRS están obligadas a registrar impuestos diferidos, ¿ya? Aquí lo puse como un agregado, podría ser una deducción también, dependiendo de qué es lo que tenga registrado la sociedad. Y por lo tanto, para determinarlo, se agrega o deduce el valor registrado en las cuentas contables del estado de resultados. Entonces uno tiene que tomar las cuentas contables del estado de resultados y tiene que agregarla o deducirla con el objeto de eliminarla del resultado financiero. Y esto debido a que, desde el punto de vista tributario, no existe el impuesto diferido. El impuesto diferido es una norma contable establecida bajo IFRS Full y IFRS PYME, que tiene como objetivo correlacionar adecuadamente los resultados contables, ¿ya? Y por lo tanto es una norma solamente contable que tributariamente no existe. ¿Ok? Y por eso, cuando hacemos la determinación de la renta líquida imponible, eliminamos estos efectos. Las multas fiscales, es un agregado que normalmente se hace, ¿no es cierto? Y las multas, se agrega el valor registrado en el resultado más su correspondiente corrección monetaria. En el artículo 31 se habla de los gastos que son necesarios para producir la renta, que es la definición que estuvimos repasando hace un par de minutitos, ¿no es cierto? Y al respecto, las multas fiscales no constituyen un gasto aceptado, pero no están afectos al impuesto multa establecido en el artículo. ¿Ok? Y por lo tanto, se tiene que agregar lo que yo he registrado en el estado de resultados. ¿Ya? Luego, provisión incobrables. La provisión incobrables es un típico ajuste que se hace en la determinación de la renta líquida imponible. Y normalmente tiene tres efectos. Hay veces que incluso puede llegar a tener uno más, pero el objetivo es que normalmente tenemos en la contabilidad ciertas provisiones y luego, desde el punto de vista tributario, también tengo una forma distinta de registrar estas provisiones. ¿Qué es lo que hacemos al determinar la renta líquida imponible? Agregamos normalmente el saldo contable de la provisión del año actual, se deduce el saldo contable de la provisión del año anterior, y esto es para eliminar los efectos contables de la provisión de incobrable, ¿no es cierto? Y se deduce la incobrabilidad tributaria establecida en el artículo 31 de la ley de la renta.
¿ya? Para esto tengo que siempre comprobar que los agregados de deducciones contables son los mismos que están como efectos en el resultado, que lo vamos a ver en un cuadro a continuación. De un punto de vista tributario, el artículo 31 de la Ley de la Renta se establece 3 criterios para castigar un deudor incobrable. El primero, el antiguo que teníamos, ¿no es cierto?, es aquellos que se hayan agotado todos los medios prudenciales de cobro, ¿no es cierto?, y que sean relacionados con el giro del negocio, se hayan contabilizado oportunamente. ¿Ya? Hay una circular especial que regula esto, que es la circular 24 del año 2008, donde establece las acciones que se consideran como actos prudenciales, como acciones, ¿no es cierto?, que para cobrar, ¿no es cierto? Y esas acciones para cobrar están de acuerdo a ciertos rangos, dependiendo de los montos de los incobrables, son las acciones que yo debiera ejecutar para acreditar que este crédito es incobrable. Y parte, ¿no es cierto?, desde acciones de cobranza hasta juicios, ¿ya? El segundo criterio es que se estableció hace ya un par de años, 2 o 3 años, ¿no es cierto?, es que se puede también castigar todos aquellos créditos que se encuentren impagos más de 365 días desde su vencimiento. Esto no aplica para empresas relacionadas, ¿ya? Entonces, todas aquellas facturas que tú tienes con clientes que están impagas de más de 365 días, se pueden castigar. Y también, para aquellos que tengan menos de 365 días, se establece un porcentaje de castigo, ¿ya? Y ahí está en la presentación los porcentajes de acuerdo a los días, ¿no es cierto?, que la normativa contempla para yo castigar lo tributario. ¿Ok? Desde el punto de vista contable, normalmente se hacen provisiones en base a la antigüedad o en base a que un cliente no ha dejado de pagar. Normalmente son criterios bastante distintos a estos 3 criterios tributarios. Y también, y el último concepto desde el punto de vista tributario es que es importante considerar que hay que llevar un registro tributario de estos castigos de las deudas incobrables, ¿ya? Este es un registro que normalmente se olvida, normalmente no se prepara, y normalmente cuando viene la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, las empresas están viendo qué hacer porque no se prepara normalmente en su oportunidad. Entonces, por eso preferí yo incluirlo aquí para recordárselo. Y cuando hablamos de la determinación, siempre tenemos que tener presente de cuando ajustamos estas provisiones contables, de armar estos cuadros de provisión, de incremento y de saldo final, de tal forma que los saldos iniciales de las provisiones son los que van a ir en las rentas líquidas, igual que los saldos finales. Y este incremento, que es el efecto en resultado, tenemos que comprobar que es exactamente la misma partida que está en el estado de resultado, el mismo monto que está en el estado de resultado por la variación de esta provisión. Normalmente cuando hay fiscalizaciones, las fiscalizaciones piden los movimientos de estas provisiones, y ahí hay que ser bien cuidadoso de que estas provisiones no se usen para registrar otros movimientos, en el sentido de que si hay un excedente aquí se traspase a otra cuenta. Hay que ser cuidadoso con eso. ¿Ok? Luego está la típica provisión de vacaciones, donde se hacen prácticamente los mismos ajustes de la determinación de vacaciones, donde se ajustan los saldos contables del año actual y del año anterior, y la ley de la renta del artículo 31, al no estar pagado ni adeudado, no permite reconocer esto como un gasto tributario. ¿Ok? Y hay que preparar, obviamente, el detalle de estas provisiones al momento de hacer este ajuste. Luego las provisiones por año indemnizaciones por años de servicio, y aquí, claro, también desde el punto de vista de la determinación, se agregan y deducen los saldos del año anterior y del año actual, ¿no es cierto? Y se deduce la provisión a valor corriente si es que aplica para la sociedad. Desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, está este típico artículo 31 de la Ley de la Renta que ya hemos comentado, pero en el caso de las indemnizaciones se acepta que como gasto desde el punto de vista tributario, una provisión, ¿no es cierto?, siempre y cuando la indemnización por año de servicio estén estableciendo un contrato individual o colectivo y que sean a todo evento. Si son a todo evento, yo puedo hacer una provisión a valor corriente y ese va a ser un gasto aceptado. ¿Ok? Si no está a todo evento, va a ser gasto cuando se efectúe el pago, desde el punto de vista tributario.
Los gastos indirectos de fabricación, que un poco lo comentamos cuando los gastos indirectos de fabricación, lo comentamos un poco cuando vimos los costos directos, se agregan y deducen los saldos del año anterior, los saldos del año actual, y el artículo 30 de la ley de la renta establece como costo, ¿no es cierto?, siempre el costo directo, y por lo tanto, de costo directo de materia prima y de mano de obra directa. Por lo tanto, los gastos indirectos de fabricación que uno contablemente pudiese activar, desde el punto de vista tributario, son gastos en el minuto en que se incurren, ¿ya? Cuando están ya sea devengados o adeudados. La depreciación financiera, depreciación acelerada, en la determinación de la renta líquida hay que agregar la depreciación financiera e incorporar como gasto la depreciación acelerada. Como ustedes saben, el artículo 31 de la ley de la renta permite depreciar, ¿no es cierto?, los bienes en activo fijo y establece dos formas de depreciar, la depreciación normal y la depreciación acelerada. Cada cierto tiempo van apareciendo ciertos métodos por algunas contingencias y cosas así, pero los que están establecidos como permanentemente son esta norma de carácter general o depreciación normal y la depreciación acelerada. La depreciación normal considera la vida útil establecida por el servicio, hay una tabla para eso, ¿no es cierto? Y la depreciación acelerada es 1/3 de la vida útil de dicha tabla. Esa depreciación acelerada solamente pueden acogerse los bienes los nuevos o no internados y aquellos que tengan una vida útil inferior a 3 años. ¿Ya? Se puede cambiar de régimen, uno puede cambiar de régimen de depreciación acelerada, ¿no es cierto?, a uno normal, pero después uno no puede volver a depreciación acelerada. ¿Ok? Los bienes que no están incluidos en la tabla, para efectos de la depreciación, en primera instancia la empresa o el contribuyente debe fijar la vida útil y normalmente se utilizan, ¿no es cierto?, antecedentes del fabricante o informes técnicos para determinar cuál es la vida útil de un bien en particular que no está establecido en esta tabla. Y también existe la posibilidad de que uno pueda pedir un pronunciamiento del Servicio de Impuesto Interno, obviamente entregándole todos los antecedentes del caso. Cuando se trata de un bien usado, para efectos de la depreciación, hay que establecerlo en forma prudencial, dice el Servicio de Impuesto Interno, dependiendo del estado del bien, digamos, y también hay que considerar los años que han transcurrido y con respecto a la tabla. Si la tabla establece 10 años y han pasado 3 y el bien tiene un uso normal, uno podría utilizar el remanente de los años que le quedan, digamos, considerando esa tabla. ¿Ok? En la preparación de los papeles de trabajo es importante que puedan considerar el movimiento del activo fijo tributario y el financiero al momento de hacer la determinación de la renta líquida, de tal forma que dichos movimientos, en lo que se refiere a lo que van a resultados, son los mismos que se registren en la determinación de la renta líquida imponible y sean consistentes unos con otros. ¿Ok? En lo que se refiere al leasing, también tenemos ajustes por leasing, ¿no es cierto?, de depreciación, de intereses y de cuotas pagadas. La idea es que en la determinación de la renta líquida, hay que eliminar todos los efectos financieros que involucran los leasing financieros, o también esto aplica para la NIF 16, que los leasing operativos que se han activado, ¿ya? Desde el punto de vista tributario, cuando le han preguntado al Servicio de Impuestos Internos, los leasing se asignan a arrendamiento operativo, y por lo tanto, desde el punto de vista tributario, la cuota pagada es el gasto, por lo tanto, tengo que eliminar todos los efectos financieros e incorporar como gasto la cuota pagada. ¿Ya? Y cuando ejerza la opción de compra, esa opción de compra va a ser mi activo tributario y sujeto, obviamente, a depreciación. ¿Ok? Obviamente tengo que hacer todos estos movimientos de cuadro, movimientos de leasing financiero, y todos esos movimientos deben ir en la renta líquida imponible al momento de preparar los papeles de trabajo. Los ingresos percibidos por adelantado también es un tema que es bien habitual, digamos, y lo que hay que hacer en la determinación de la renta líquida imponible es agregar el saldo contable de estos ingresos percibidos por adelantado, y esto tiene que ver con lo que conversamos delante, de que desde un punto de vista tributario, si esos ingresos están percibidos, constituyen un ingreso renta que tienen que tributar en ese año, y contablemente quizás está como un pasivo todavía, y va a ser reconocido el año siguiente. Por lo tanto, hay que incorporar ese ingreso como un ingreso tributario. ¿Ya? Los gastos financieros activados se deducen como gastos financieros, los gastos financieros del ejercicio. Normalmente, desde el punto de vista tributario,
desde el punto de vista financiero, cuando uno tiene un activo fijo que está en construcción, uno activa estos gastos financieros. Desde un punto de vista tributario, estos gastos pueden ser reconocidos como gastos necesarios o formar parte del activo inmovilizado. Dependiendo del criterio que se adopte tributariamente, es si va a existir o no este ajuste en la determinación de la renta líquida imponible. La gran mayoría de las empresas lo consideran como gasto en el minuto 1 y por lo tanto uno tiene que hacer un ajuste en la renta líquida imponible. Luego vienen los típicos ajustes de corrección monetaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los bonos. Los bonos se valorizan al valor de la inversión más corrección monetaria y por lo tanto tengo que hacer un agregado a la renta líquida por este concepto. Y también pudiese hacer algún otro ajuste si es que el fondo mutuo está valorizado contablemente al valor de la cuota o hay algún deterioro, algún deterioro o lo que sea, digamos, contablemente tengo que ajustarlo después de determinar la renta líquida imponible. La corrección monetaria de existencia también es un agregado típico habitual de la renta líquida imponible. Tenemos que tener este registro de control de existencia, que es nuestro auxiliar, y el artículo 41 establece que tenemos que ajustarlo al costo de reposición y para eso hace una distinción entre compras nacionales, importaciones, productos terminados, productos en proceso, para los cuales establece cuál es el valor de reposición que tenemos que considerar. El activo fijo también, todas las variaciones del saldo inicial y compra de activo fijo tienen que corregirse monetariamente y por lo tanto es un agregado típico de la renta líquida imponible. Las inversiones permanentes también, todas las inversiones en acciones o derechos sociales deben corregirse monetariamente, por lo tanto es un agregado a la renta líquida imponible. Y el típico capital propio tributario también, ¿no es cierto? Tenemos que determinar el capital propio tributario y las variaciones, el saldo inicial y sus variaciones también deben imputarse en la determinación de la renta líquida imponible como una deducción, ¿no es cierto? Es importante este capital propio tributario por la razonabilidad, ¿no es cierto? Y también por los efectos que tiene el registro de renta empresarial. La utilidad de inversión en empresas relacionadas pueden ser pérdidas, también hay que eliminarlas de los efectos contables porque tributariamente las inversiones en empresas relacionadas empresas chilenas se valorizan al valor de costo más corrección monetaria y por lo tanto todas las utilidades o pérdidas que reconocí contablemente hay que eliminarlas al momento de hacer la determinación de la renta líquida. Y las pérdidas tributarias de años anteriores, ¿cierto? Corregidas monetariamente se aceptan como un gasto tributario del año, ¿no es cierto? Y para esto tengo que tomar el formulario del año anterior y corregir esa pérdida, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta lo que les mencioné yo adelante, que la fiscalización de estas pérdidas tributarias llega hasta el año de origen. Si tengo de hace 10 años estas pérdidas tributarias de hace 20, el servicio puede pedir todos los antecedentes de esa pérdida desde que se originó. ¿Ok? Hay ciertas limitaciones cuando hay cambios de dueños para utilizar las pérdidas tributarias. Entonces, no se pueden utilizar esas pérdidas tributarias si han habido cambios de giro en los últimos 12 meses o los 12 meses siguientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que tener ciertos cuidados, que hay ciertas limitantes. Eso no aplica cuando yo estoy haciendo una reorganización empresarial, ¿no es cierto?, dentro del mismo grupo económico. Y también mencionarles que no hay plazos para la prescripción y límite de utilización de la pérdida tributaria. Es algo que ya venía en el proyecto de reforma tributaria que no se aprobó y que no es raro que venga en los próximos proyectos de reforma tributaria. En los otros países de la región sí existen este tipo de cosas de límite a la utilización o prescripción. ¿Ya? Mencionarles también que esta renta líquida imponible es importante en el sentido de que hay que hacer una declaración jurada y por lo tanto es importante qué conceptos van colocando, qué agregados y qué deducciones, porque eso es información que vamos entregando al Servicio de Impuestos Internos y en materia obviamente de eventuales fiscalizaciones, y que también esta renta líquida imponible tiene que ser consistente con el capital propio tributario. Muchas veces vemos que hay cierto ajuste en la renta líquida y cierto ajuste en el capital propio tributario que no conversan, que no son consistentes unos con otros. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos de que esa determinación ambas determinaciones sean consistentes unas con otras. Bien, esa era mi parte y le doy ahora el pase a Hernán. Gracias, Alberto. Buena charla, buen repaso. Es importante, desde luego, hacer un
una memoria y un recordatorio cuáles son los elementos y por qué se agrega, por qué se deduce la renta líquida. Por ahí había una consulta de un asistente que pregunta si las provisiones de gasto de servicios que en la práctica cuya factura no ha llegado, la pregunta es si es agregado a la renta. Sí, 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 si el gasto está adeudado o el gasto está devengado, sí se puede deducir. Por lo tanto, no debería ser un agregado a la determinación de la renta líquida imponible. Claro, a menos que sea un gasto expresamente rechazado, ¿cierto? Así es. Que se haya agregado. Bien, pasamos a mi estimado Hernán Verdugo con el segundo tema relacionado con precisamente la determinación de renta líquida y cumplimiento tributario de las pymes. ¿Ah? Ya, 14 de... gracias Mario. Ya, buenos días a todos los que están viendo la presentación. Ya, voy a repasar lo más rápido que se pueda, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que se repiten con respecto del año anterior. Si uno tuviera que hacer un paralelo, porque realmente uno siempre como se empieza a preocupar en la operación renta, qué cosas nuevas hay, qué cosas muy distintas a la anterior. Yo diría que este año vamos a pasar un año tributario un poquito más tranquilo desde el punto de vista de no hay grandes cambios con respecto a lo que hicimos el año anterior. O sea, partimos con ese postulado, ¿les parece? Y así estamos más tranquilos. Pero eso no inhibe a que tengamos que repasar algunas cosas que siempre es importante recordarlas, ¿ya? Y, y aquí voy a hablar puntualmente del artículo 14, letra D, y ahí voy a ver, ¿no es cierto?, las pymes, yo siempre digo, y el subconjunto, que son las transparentes, dentro de este articulado, ¿ya? Y voy a focalizar en lo siguiente. Primero, siempre es importante acordarse dónde estamos posicionados con respecto a la norma. Si ustedes se fijan, el artículo 14 parece la Biblia, ¿cierto? Estamos hablando del orden de, siempre digo yo, 25 páginas más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante extenso para ser un simple artículo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, si lo voy a repasar rápidamente, tenemos la letra A, que está relacionado directamente en qué situación, a todos los contribuyentes que califican ya de este punto de vista lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, el profesor anterior, ¿no es cierto?, relacionado con las 14 alas parcialmente integradas. Después vienen ciertas situaciones de aquellos contribuyentes que no llevan contabilidad. Después hay ciertos efectos tributarios dentro de la misma norma relacionados con las reorganizaciones de empresas, que es un buen tema que deberíamos tomar en algún próximo taller, creo yo. Ahí tenemos un tema bastante interesante. ¿Ya? Y aquí cambia el color, porque aquí podríamos ir en donde nos estamos centralizando dentro del artículo 14, la letra D. No es una letra D caprichosa, ¿no es cierto? Es una letra C que es producto del orden que tiene la ley. Después viene la letra E, que tiene cierto incentivo al ahorro, que no es tema que vamos a revisar en este momento, pero sí lo vamos a señalar rápidamente. Ya tenemos cierta exención de impuesto adicional, ¿cierto? Los contribuyentes que no están acogidos al artículo 14, y por último, ciertas definiciones que ¿cierto?, adjuntó el legislador. Por lo tanto, nuestro foco de la presentación o este taller, la parte que me corresponde a mí, es la que está con este color, ¿no es cierto?, distinto a los anteriores, relacionado con el régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí están las pymes realmente. ¿Ya? Ya ubicamos dentro de la ley. ¿Qué cosa tenemos que acordarnos? ¿Ya? Que las pymes, ¿cierto?, el artículo 14.3 tiene un impuesto de primera categoría en forma permanente de un 25%. Eso que no se nos olvide. ¿Ya? ¿Ya? Y la totalidad del impuesto de primera categoría es crédito para los impuestos finales que la genere una pyme. Eso es importante, que la genere una pyme. ¿Ya? Porque a lo mejor, bueno, históricamente fue una 14A que después se transformó a PYME, entonces venía con una historia tributaria, y esa historia tributaria puede generarme el día de mañana un reintegro. Por lo tanto, ya estoy hablando puntualmente de este impuesto de primera categoría con respecto a este tipo de generación a través de una PYME, ¿cierto? Pero no se olviden que hay ciertas reformas tributarias, y puntualmente la última, donde este año tributario tenemos un impuesto del 10% de primera categoría, ya, y para el próximo año tributario 2025, ya está en un 12,5%, ¿cierto? Que ahí está. Entonces, este es el régimen de las pequeñas y medianas empresas. Consiste en aplicar un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo, liquidez, ¿ya? Denominado régimen ProPyme, ¿cierto? Esa es la definición, podríamos decir, políticamente correcta, como uno dice, ¿cierto? ¿Qué consiste? Y aquí nos vamos de lleno. ¿Qué significa ser una pyme? ¿Cierto? También tenemos que irnos
a las normas dentro de las pymes. ¿Cierto? El primer gran concepto es decir, ¿qué es lo que son las pymes realmente? ¿Cómo califico pyme? ¿Por qué soy pyme? ¿Cierto? Y ahí está en el número 1, dentro del artículo 14, letra de número 1. Después habla el número 2, que habla puntualmente del acceso al financiamiento de las pymes. El número 3 se da de lleno a la tributación de las pymes propiamente tal, a través del concepto de ingresos y egresos, que lo vamos a ver más adelante, que efectivamente estén percibidos o desembolsados, ¿ya? Después, cómo tributan los propietarios, y ahí me refiero a los propietarios, los dueños de la compañía, ¿no es cierto?, de esta sociedad. Después, ¿qué ocurre si el procedimiento para acogerse? ¿Cómo nace? ¿Cómo me acojo a ser pyme realmente? Después, también en una situación que ya se está dando hoy día el traslado, o sea, que a lo mejor una pyme pasó a 14A. Tenemos que acordarnos de eso porque hay cambios con respecto a la tributación con respecto al año pasado, si efectivamente hay un cambio de una pyme a una A. Después, ¿qué pasa si pierdo, ¿cierto?, en el caso del retiro o exclusión del régimen PYME y vuelvo, ¿cierto?, dejo de ser PYME y por lo tanto cambio el tipo de sistema. Y por último, ya aquí está las 14.8, que está lo que yo decía, el subconjunto, que están todas las relacionadas con el régimen opcional de transparencia tributaria, ¿ya? Vámonos de lleno entonces al primer concepto. El primer concepto que tenemos, por eso, para que sigamos un poquito la presentación, voy a ver solamente un segundo hacia atrás. Aquí está numerado del número 1 al número 8, no en forma caprichosa, sino porque así está la norma dentro del artículo 8, y a su vez voy a irme refiriendo a cada uno de estos 8 puntos para entender la presentación que sea lo más didáctica posible. ¿Ya? Vemos el primer punto, que es las pymes con respecto, ¿cierto?, su capital inicial. No puede tener un capital inicial hasta 85.000 UFs, acuérdense, los ingresos, ¿no es cierto?, ya tienen que tener un promedio anual de ingresos brutos percibidos o vengados en los últimos 3 años que no supere 75.000 UFs y, ¿cierto?, mantenga este promedio. Siempre es un promedio movible, ¿cierto? Sumo 3 años y se va moviendo año a año para ir cumpliendo esa condición que dice el legislador. También es importante que puedo tener una tarjeta amarilla, que le digo yo, ¿cierto? El promedio 75 poder acceder por una sola vez, no pudiendo superar, ¿cierto?, 85.000 UF. O sea, aquí pensemos que tengo, a los que les gusta el fútbol, aquí tenemos una tarjeta amarilla que podríamos tener, ojo, cuidado, pero todavía no quedo expulsado, podríamos decir, del régimen PYME, pero tengo una tarjeta amarilla, ¿ya? Y ese punto de vista. Después, los ingresos solo se consideran ingresos del giro y se utiliza el registro electrónico de compra y venta con respecto a el contribuyente de IVA. Otro punto, los créditos incobrables asociados a los ingresos se descontarán para el promedio de los ingresos brutos. ¿Ya? Para el cálculo del promedio, esto es bastante importante, muchos se les olvida, para el cálculo del promedio se deben sumar los ingresos, ¿cierto?, aplicando las normas de relación. Y cuando me refiero a la norma de relación, las que están en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario, ¿ya? ¿Ya? Y las empresas, ¿cierto?, relacionadas deberán informar los ingresos para efectos de cumplir con este requisito, ¿ya? Entonces, como acabo de decir, ¿qué tenemos que acordarnos, cierto? Tenemos que acordarnos siempre de esta resolución 85 del 22 de julio del 2020, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de esta resolución? Establece la forma de determinación del promedio de los ingresos, ¿cierto?, a qué se refiere, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando de las 75.000 UF, ¿cierto? Y la resolución 84, que están ambas de la mano, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Forma y plazo para que las entidades relacionadas informen el monto total de los ingresos del giro o de vengados para efecto de determinar si cumplen o no los límites de acuerdo al artículo 14. Estas resoluciones que siempre hay que tenerlas, ¿no es cierto?, en el escritorio, ¿cierto? ¿Qué dicen rápidamente? ¿Cierto? Rápidamente, esta resolución habla que, primero, repasando los ingresos del giro, percibidos o vengados, grabados, ¿cierto? Disculpen aquí. Perdón. Los ingresos del giro percibidos o vengados, grabados, ¿cierto?, grabados o no grabados, o exentos de IVA, ya, aquellos sean extraordinarios esporádicos que son el activo fijo, ¿ya? ¿Qué tenemos que decir? La norma de los ingresos es diferente para el cálculo
de la base imponible hay que considerar los ingresos percibidos, salvo caso excepcional, los ingresos con relacionados del artículo 14A de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Ya? No importa si algunos ejercicios comerciales consecutivos, en algunos meses de ellos, no se efectuaron ventas o servicios. ¿Ya? El monto de los ingresos, no se olviden, se afectarán o se convertirán en UF, dividido por, ¿cierto? El monto anual por el valor del UF al cierre del ejercicio, del último ejercicio, en que estos fueron percibidos o devengados. La información se obtendrá del libro electrónico de compra y ventas. Los créditos incobrables que correspondan a ingresos devengados que se castiguen durante el ejercicio se descontarán para efectos del cómputo del promedio anual. Y por último, para el cálculo del límite de las 75.000 o 85.000 UF deberán sumar los ingresos brutos del giro percibidos o vengados por las empresas o entidades relacionadas. Ese es el punto, yo creo que la letra F es bastante importante. Y cuando hablo relacionadas, pueden ser tanto locales como del exterior. ¿Ya? Entonces, el promedio anual de sus ingresos percibidos o vengados en los últimos ejercicios comerciales móviles. Esa palabra móvil no es un capricho, es una palabra porque efectivamente siempre tengo que estar analizando estos 3 meses que se están moviendo año a año. En otras palabras, voy sumando un año y voy restando el anterior. Por eso se dice que es móvil, ¿ya? Y no debe superar, como dijera, 75.000 UF. ¿Ya? Se permite que el contribuyente se acuerde de la tarjeta amarilla. Se permite que el contribuyente, por una sola vez, exceda el límite de 75 UF sin abandonar obligatoriamente el régimen. Además, en ningún caso los ingresos de un giro pueden exceder de 85.000 UF. ¿Ya? En caso de exceder el límite de sus ingresos promedio, deberán abandonar el régimen PYME a contar, y esto es importante, del 1 de enero del año comercial siguiente a aquel en que ocurra, ¿cierto? Comunicando al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Esto es importante porque es la pregunta, podríamos decir, clásica que tenemos en este tipo de contribuyente. Si me mantengo o no me mantengo, ¿qué pasó? Y eso es importante acordarse. ¿Ya? Después tenemos la otra resolución, acuérdense que hablamos de 2 resoluciones, después la resolución 85, acuérdense que le establece la forma de determinar el promedio de estos ingresos, ¿ya? Que habla puntualmente cómo se determina el promedio de los ingresos, de acuerdo a las 14 letras D. ¿Ya? Se consideran los ingresos del giro, es decir, actividad que realice habitualmente. Para el cálculo se deben considerar los ingresos percibidos y también aquellos que se encuentren pendientes de pago. El promedio anual de ingresos brutos se calculará considerando los 3 ejercicios anteriores a aquel que se haya ingresado al régimen. Si la empresa tiene menos años, se calculará considerando los ingresos que correspondan, ¿cierto?, a los que realiza sus actividades. Punto D. Una vez ingresado o alguno de los regímenes contenidos en la, ¿cierto?, acuérdense que el 14 de 3 o 14 de 8, el artículo 14, para efecto de evaluar su permanencia en él, solo se consideran los ejercicios que correspondan a aquellos en que la PYME ha estado acogido al régimen. ¿Ya? En el caso de empresas que no hayan generado ingresos en uno de los años, ¿cierto?, a considerar en el cómputo, igualmente se deberá contabilizar dicho para el cálculo del promedio. En otras palabras, quiero decir que puedo tener 10, 0, 10, ¿no es cierto? Tengo 20 y lo divido por 13, en otras palabras, si uno se pone a analizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que entendemos con los ingresos del giro? Que comprenderán las ventas, las exportaciones, prestaciones de servicios u otras operaciones. Se excluyen aquellos ingresos que sean extraordinarios o esporádicos, como ocurre en los originados en la venta de activos inmovilizados o ganancia de capital, siempre que, en este último caso, no se encuentre dentro del giro de la empresa. Es una pregunta también clásica de este tipo de contribuyentes. ¿Ya? La información debe estar registrada en el registro de compra-venta cuando sea un contribuyente obligado. En este caso, ¿cierto?, de los contribuyentes que no se encuentran obligados a llevar registro de compra-venta, se deberá considerar los registros que, ¿cierto?, que corresponda utilizar. O sea, me refiero a acreditación de ingresos para el contribuyente. De dicho cómputo se debe incluir el IVA, recargado como también los demás impuestos especiales, adicionales, ¿cierto?, o específicos. ¿Ya? Para el cálculo del promedio, acuérdense que es la UF al 31 de diciembre comercial de la generación de los ingresos. ¿Ya?
También los contribuyentes cogidos al régimen del 14 de letra E que tengan empresas o entidades relacionadas de conformidad, ¿cierto?, al Código Tributario, puntualmente artículo 8, número 17, ya deben considerar las ventas de las relacionadas. ¿Ya? Para efecto del cómputo de los ingresos con empresas relacionadas deberá informar al contribuyente cogido el régimen, artículo 14, de acuerdo a la resolución exenta, y se emite el certificado número 51. Lo tengo más adelante para que lo visualicen también. Ya, en caso de que entidades relacionadas no tengan domicilio o residencia en Chile, fíjese, en caso de que la entidad relacionada no tenga domicilio o residencia en Chile, la empresa que evalúa sus ingresos promedio deberá exigir a tal entidad la información. Acuérdense cuando hablé de ingresos locales como locales como del exterior con respecto al mismo RUT, pero también puedo tener ingresos, ¿no es cierto?, o estar relacionado con empresas fuera del país. ¿Ya? Y por último, la resolución se aplicará a partir de los ingresos que se obtengan en los 3 años comerciales inmediatamente anteriores, ¿cierto?, al 1 de enero del 2020, cuando empezó a regir este nuevo sistema. ¿Ya? Y aquí tenemos un caso que siempre es importante acordarse, ¿ya? Ya cuando quiero ver el caso de una relacionada, fíjese, tengo una matriz y tengo una empresa A y una empresa B. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los ingresos relacionados? Porque estoy relacionado a todo este grupo, la matriz con la empresa A y con la empresa B, en donde la matriz es la controladora con respecto a la empresa A y la empresa B, y la empresa A y B son las controladas, son las palabras que realmente uno tiende a que acordarse. Y uno podría decir, bueno, tendré que sumar, ¿no es cierto?, las 32.000 de la empresa A, las 40.000 de la empresa B y por último las 20.000 de la matriz. Por lo tanto, uno podría decir tengo 92.000 y por lo tanto no puedo tributar bajo el régimen de PYME, ¿no es cierto? Uno podría decir, veamos lo que dice, qué es lo que ocurre en la práctica. Dice, la empresa B hizo una distribución de utilidades de 20.000 a su matriz, las cuales provienen de utilidades generadas por el giro de dicha entidad, empresa A. No deberá considerar en el cómputo de sus ingresos promedio de dicha cantidad porque se estarían duplicando. ¿Se fija? Entonces de repente hay que tener esos cuidados, la duplicidad y la circularidad. Aquí puse exactamente la misma foto, los mismos colores que tiene la circular 85 del 22 de julio, en este caso para evitarse la duplicidad. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, uno podría decir, hay 20.000 que no tienen que sumarse nuevamente, sino para efectos de su duplicación. Ya, por lo tanto, la conclusión podría ser muy distinta. Entonces, de este modo, el cálculo de la empresa A es el siguiente. Tiene 32.000 con respecto a la A, que es controlada, la empresa B, sus 40.000, que es controlada, y da un resultado de 72.000, pudiendo dicha empresa acogerse a permanecer en el régimen ProPyme, desde esa perspectiva, ya, a efectos de la sumatoria. ¿Ya? Después la circular 84, que es la resolución, disculpen, que habla el forma y plazo para que la entidad relacionada informar el monto total de los ingresos de su giro percibidos o devengados para efecto determinar si cumple los límites del artículo 14. ¿Ya? Se aplican las pymes de la letra del artículo 14, letra E, o en el régimen de renta presunta del artículo 34, para ambas, porque ambas también tienen el tema de los cual certificado se emite certificado número 51, ¿ya? El certificado deberá emitirse antes del 1 de marzo de cada año y la resolución regirá para los certificados que deben emitirse a partir del año tributario 2021 y siguientes. ¿Ya? Aquí puse el certificado para que ustedes se fijen, aquí se está controlando, en otras palabras, ¿no es cierto?, los ingresos, y a una parte se fijan, está aquí toda la parte relacionada con las pymes, y aquí está relacionada con las rentas presuntas, y también el otro tema. ¿Ya? También dijimos, nos centralizamos el capital, nos centralizamos los ingresos, pero también hay otros puntos que tenemos que acordarnos para seguir cumpliendo las condiciones de PYME, ¿cierto? Tengo que ver que las actividades relacionadas con los ingresos no deban, ciertas actividades, ciertos tipos de ingresos no deben exceder más allá del 35% de los ingresos brutos, ¿cierto?, en los siguientes casos. No pueden tener rentas del numeral 1 y 2 del artículo 20, ¿cierto?, con respecto a su ingreso. Aquí no estoy hablando de monto, sino la calidad o el tipo de ingreso. No se consideran rentas que provengan de la posesión o explotación de bienes raíces agrícolas, ¿ya?
participaciones o en contrato de acción o cuentas en participación. Y por último, rentas de los derechos sociales y acciones de sociedades o cuotas de fondo de inversión no se consideran las enajenaciones esporádicas o la ocasión a título de oneroso de los derechos reales contenidos sobre dichos bienes. En otras palabras, aquí se refiere la calidad o el tipo de ingreso para efectos más allá de las 75.000 UF. ¿Ya? También, como dijimos, otro punto que toma esta norma es el acceso al financiamiento, en donde el Servicio de Impuestos Internos entregará un informe de la situación tributaria para facilitar el acceso al financiamiento de las pymes. La sociedad podrá utilizar esta información para efectos de obtener financiamiento. No es más que nada, ¿cierto? Es lo que dice la norma. ¿Ya? Es importante acordarse que las pymes pueden optar, y eso es importante, a declarar su renta según contabilidad simplificada o la pyme que no ejerza la opción de llevar contabilidad completa, ¿cierto? Ya completa, la determinación de sus resultados tributarios se realizará de acuerdo al artículo 14, letra D, ¿ya? Entonces, por lo tanto, uno podría decir, si toma la decisión de una contabilidad simplificada, y si no, no tomo esa situación, me voy con una contabilidad completa, pero cuando digo contabilidad completa, con todos los efectos desde el punto de vista contable, pero la determinación de su renta líquida sigue estando dentro del paraguas sobre ingresos y egresos percibidos con respecto a los ingresos y los egresos con respecto al desembolso, independientemente que lleve una contabilidad completa. ¿Ya? Reglas para llevar contabilidad simplificada. El servicio entregará la información electrónica de compras y ventas para que el PYME realice su declaración. Se aplicará, ¿no es cierto?, el impuesto, como dije, de forma general un 25, pero no olviden que tenemos la reforma actual, un 10 o un 12,5, dependiendo en qué año tributario estemos. Puntualmente este año tributario, estamos con respecto a una tasa del 10%. Y serán, ¿cierto?, y serán los créditos que procedan en la renta líquida, ¿cierto? Está liberado de aplicar corrección monetaria. Cuando digo corrección monetaria me estoy refiriendo puntualmente al artículo 41 de la Ley de Impuestos a la Renta. En ese contexto es que miran la corrección monetaria, porque puede haber una corrección monetaria que sea relacionada, por ejemplo, con los PPN, que no está relacionada con el artículo 41. Podría, ¿no es cierto?, ser la corrección monetaria relacionada con el crédito fiscal revalente, crédito fiscal. Tampoco está considerada dentro del artículo 41, por lo tanto, cuando me refiero a la liberación de corrección monetaria, en el paraguas o en el ambiente de artículo 41 de la Ley de Impuestos a Renta. Otro punto, que el activo fijo se puede depreciar de manera instantánea en el mismo ejercicio. El activo tiene que estar pagado. ¿Verdad? La existencia se reconocerá como gasto de egreso, ¿cierto? La existencia que está nuevamente pagada, ¿cierto? La base imponible se terminará considerando los ingresos percibidos y deducción de los gastos, salvo en operaciones con entidades relacionables. Aquí viene el punto. Se aplica, ¿cierto? Relacionada, ¿cierto? Se aplica el artículo 14A. Para la deducción de los egresos, ¿ciertos? Egresos o gastos, se aplicará el artículo 31. En otras palabras, si tengo algún ingreso relacionado con una misma empresa del grupo y esa sociedad es 14A, no aplico la norma de percepción con respecto al ingreso y aplico la norma del devengamiento en ese caso particular. ¿Ya? Ya. Las reglas, dice, reglas para llevar contabilidad científica, sigamos dentro de otro punto, ¿cierto? Las pymes no están obligadas a mantener el registro de RAE y REX, salvo que existan rentas exentas o ingresos no renta. En otras palabras, si usted en realidad tiene rentas que en definitiva, ¿no es cierto?, siempre van a estar afectos a impuestos finales, no necesariamente los registros de renta empresarial. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En la realidad, todos están llevando los registros de renta empresarial. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana nos podemos enfrentar a otra situación, ¿cierto? Que podría ser, ¿cierto?, tener que certificar, por ejemplo, una disminución de capital, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo certifico una disminución de capital que en definitiva es capital teniendo utilidad acumulada en los registros empresariales y los cuales no los llevo? Entonces, por lo tanto, la recomendación siempre uno está llevando estos registros de rentas empresariales para efectos de certificar, ¿no es cierto?, disminuciones de capital, retiro, ¿cierto?, desde ese punto de vista, ¿ya? Si las empresas pymes no emitirán los documentos electrónicos, deberán mantener y preparar los registros de rentas empresariales y considerar su capital propio tributario. Por lo tanto, también, ¿cierto?, la recomendación es mantener, ¿no es cierto?, para efectos de la
la determinación de los registros de rentas empresariales y la calificación tributaria. ¿Ya? Después, el orden de imputación, ¿no es cierto? Reglas para llevar la contabilidad simplificada. Seguimos, orden de imputación de los retiros de dividendos. No se aplicará el orden de imputación de los retiros, remesas, distribuciones si las pymes no obtienen, ¿cierto?, rentas exentas o, ¿cierto?, de los impuestos finales. Me refiero a rentas exentas o ingresos no renta. ¿Ya? Si tengo eso, por ende tengo que llevar los registros empresariales y por ende tendré que clasificar los retiros y desde esa perspectiva tendré que imputar primero al RAI y ahí después al REX, ¿ya? Para efecto de su imputación. ¿Ya? ¿Ya? En los demás casos, todo retiro, remesa o distribución se grabará con impuestos finales y con derecho a crédito por impuesto primera categoría que está registrado en el registro de SAC. ¿Ya? De ahí. ¿Ya? Importante acordarse que para la asignación del crédito por impuesto primera categoría y el crédito para los impuestos finales deberá mantener el registro controlado separadamente los créditos, crédito por impuesto primera categoría, porque cuando dije antes que podrían liberarse mejor de llevar el REX o el RAI, porque no tengo ese tipo de renta, pero el SAC nunca, siempre se lo tenemos que llevar y lo tenemos que determinar y controlar, ¿ya? Y por lo tanto, si controla este registro, es importante acordarse sus imputaciones. Acuérdense que en primer lugar, los créditos generados, los que se retiran, a partir del 1 de enero de 2017. Y eso, primero, sin la obligación de restitución, y ahí sin derecho, después los con derecho, y después viene con obligación de restitución, sin derecho y con derecho. Y en segundo lugar, los créditos hasta el 31 de diciembre del 2016. A mí siempre se me olvida, ¿no es cierto? Porque pero siempre es importante, siempre yo digo a los alumnos, oye, acordémonos cómo está ordenado inclusive el formulario 22, porque realmente uno tiene un orden lógico. Si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, puse, para que quede más claro, lo que siempre hemos dicho, mire señor, los créditos los separamos del 2017 del 2016. ¿Cierto? Hasta el 2006, a partir del 2007. Bueno, y dentro del 2017 me meto en este grupo, ¿cierto? Primero los no sujetos a restitución, después los sujetos a restitución. Y después los no sujetos a restitución, sin derecho, con derecho. ¿Cierto? Perdón, sin derecho a evolución, después con derecho a evolución. Los sujetos a restitución, los mismos, sin derecho, con derecho, ¿cierto? Y los del 2016 exactamente igual. ¿Cierto? Por lo tanto, siempre recomendación mantener esta tabulación. Y otro punto importante, que estos contribuyentes deben determinar un capital propio simplificado, que es el recuadro número 19 para efectos tributarios, ¿ya? El régimen que termina este recuadro, que no está dado por todas las rentas positivas que tiene este contribuyente, menos las rentas negativas. ¿Ya? Y por último, las reglas de llevar una contabilidad simplificada, ¿cierto? Seguimos llevando, estos pagan una tasa de PPM, ¿no es cierto? Fijo, ¿no es cierto? Que está dado se dice la misma norma, ¿cierto? Que aquí está dicho los montos de los porcentajes. Con respecto a la tributación de los propietarios, acuérdense que los propietarios de las pymes quedarán afectos a los impuestos finales conforme a lo establecido en la letra A. O sea, en el fondo voy a tener que aplicar el mismo mecanismo para efectos de la tributación de los impuestos personales, para efectos de la imputación en los registros empresariales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y por lo tanto, todo retiro o distribución de las pymes estarán afectas a los impuestos finales, salvo que sea calificada de una renta exenta o un ingreso no renta, ya para efectos tributarios, ¿cierto? Y el crédito primera categoría asociado. Después, el procedimiento, ¿cierto? Las empresas que cumplan los requisitos de ser 14D y que no opten por otro régimen a iniciar actividades quedarán acogidas por el solo Ministerio de la Ley a ser PYME, ¿cierto? El caso contribuyente es que no escogieron el régimen PYME, la opción de acogerse se puede informar a elección, ¿cierto? La elección al servicio entre el 1 y el 30 de abril del año calendario en que se incorpore, ¿ya? Y serán clasificados por el servicio, ¿cierto? En el régimen ProPyme, aquellos contribuyentes sujetos a la letra A del artículo 14, que al término del año comercial
del inicio de sus actividades obtengan ingresos que no superen 1000 UF. Eso es importante acordarse porque realmente uno ve la página y se encuentra con la ¿dónde estoy hoy día? ¿Ya? Y es importante que también nos puedo encontrar que puede haber el traslado. En este momento puede haber algún traslado desde el régimen de la letra A de este artículo al régimen de la letra, ¿cierto? ¿Cierto? El traslado del régimen de la letra A de este artículo al régimen ProPyme, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Significa que de ese instante puedo castigar, ¿no es cierto?, el activo fijo neto que me está quedando. Por eso insisto, soy trasladado desde el régimen de letra A, me cambio de letra A al régimen ProPyme. ¿Qué pasa en el activo fijo? El activo fijo neto que tenía, lo puedo llevar a gasto, ¿cierto? Las existencias también a gasto de los ingresos ¿cierto? Las pérdidas tributarias, los ingresos ambos devengados no se reconocerán nuevamente, ¿cierto? Se trasladan, ¿no es cierto?, el registro de RAID y REX, en la medida que existan, a la nueva compañía, al igual que el registro de SAC, ¿ya? Es importante acordarse, ¿ya?, de este punto. Y el retiro o exclusión del régimen ProPyme, ¿no es cierto?, las empresas que opten por abandonar el régimen ProPyme o que por incumplimiento deben informar entre el 1 y el 30 de abril del año comercial en que decidan abandonarlo o del año comercial siguiente al que ocurra el incumplimiento. ¿Ya? Estos contribuyentes, los 14.3, no tienen la exigencia de permanecer en el régimen durante un determinado tiempo. Por tanto, podrán retirarse voluntariamente de dicho régimen, dando el aviso correspondiente al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año comercial en que se debe incorporarse al otro régimen y dando sujeto a partir del 1 de enero del año comercial del aviso. Eso es importante. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, el retiro o exclusión del régimen ProPyme, o sea, dejé de cumplir las condiciones. ¿Qué implica? Primero, las empresas quedarán comprendidas en la letra A del artículo 14, ¿ya?, el 1 de enero del año comercial de aviso. El capital propio tributario debe ser determinado según el capital propio certificado y se deberán determinar el saldo acumulado del registro SAC. Los gastos o ingresos ambos devengados deben reconocerse en el artículo 14A y se deberán determinar los saldos de utilidades acumulados, o sea, cómo vienen los registros de rentas empresariales, ¿ya? ¿Ya? Y se debe preparar un inventario inicial, ¿ya? Esta situación se está dando mucho hoy día, ¿cierto?, que puede traspasar el artículo 14A. ¿Qué ocurre entonces? Seguimos dentro de este inventario inicial que tenemos que tener. Las maquinarias y vehículos, ¿cierto?, y enseres serán valorizados a $1 sin aplicar el artículo 41, las materias primas exactamente lo mismo, los bienes raíces serán valorizados a $1 sin aplicar las normas del artículo 41. Los intangibles seguirán activándose, pero a su valor de adquisición, ¿ya? Bienes no apreciables se reconocerán a su valor de adquisición, reajustado de acuerdo al artículo 41 número 2. A modo de ejemplo, me estoy refiriendo a los terrenos. Y los pasivos se reconocerán según el tipo de la obligación, sea estos reajustables según corresponda, en UF o, ¿cierto?, o cualquier otra moneda. Veamos un ejemplo lo más simple posible. Hay un ejemplo aquí, perfecto numérico, de todo lo que hemos repasado, ¿cierto? Ya este es muy parecido al esto está también la página del servicio, esto está también desarrollado el año anterior, todavía no, el servicio no emitió, cálculos, pero este sí lo he tratado de llevar lo más simple posible. ¿No es cierto? Que lo que tenemos este capital de esta sociedad, es importante este punto, que a partir del año 2020 no se actualiza el capital. ¿Por qué? Porque ahí quedó congelado el capital. Aquí tenemos el registro de renta empresarial que venía del año anterior. ¿Qué es lo que hacemos, no es cierto? Tenemos que tener, ¿cierto?, los ingresos que tiene este contribuyente, que son, ¿cierto?, por ejemplo, aquí ventas del 2022, tiene sus ventas, ¿cierto?, a no relacionados, unas con relacionados, otras relacionadas pero 14A, ¿cierto?, pero no se han percibido, y por último, unas facturas que tiene relacionada con del año anterior. ¿Ya? Tiene también ciertos ingresos por venta a computador y tiene ciertos créditos del banco. Y además recibió unos dividendos de una filial, ¿cierto?, como pyme. Acuérdense que puede tener ingresos y no represente más del 35%. Ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, los egresos, tiene compras,
tiene remuneraciones, honorarios, gastos generales, arriendo, cotizaciones previsionales, retenciones, en fin, tiene todos los gastos que están asociados. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cierto? Además tiene ciertos, ¿no es cierto?, retiros del ejercicio. No se olviden que las pymes, los retiros, independientemente de los registros de renta empresariales, los retiros los imputo a valor histórico, pero para efectos de la declaración jurada y para efectos de la información y de los impuestos personales de los socios, ¿cierto?, en este caso pueden ser personas naturales, ya van más corrección monetaria para efectos de su información, ¿ya? Y aquí están los datos. Aquí hay un ejemplo bastante, ¿ya? Aquí determino los ingresos relacionados, las ventas asociadas, ¿no es cierto?, que son denegadas porque está con la 14A, tiene los ingresos denegados del año anterior, además tiene un dividendo de renta fuente extranjera, tiene un crédito disponible, ¿no es cierto?, por efecto de las rentas del exterior, más sus ingresos por venta en computador y el reajuste de los PPM, ¿cierto? Y ahí me da 120 millones de ingresos. Aquí está el cálculo para efectos de cuando ustedes lo pueden repasar, este material, que ahí está cómo se calculó el crédito del exterior, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, debo reconocer el flujo más el crédito del exterior para efectos de su reconocimiento. Entonces, teniendo claro cuántos son sus ingresos, empiezo a descargar los gastos. La existencia, los gastos adeudados el año 21 y pagados el 2022 para efecto del ejercicio que estamos utilizando, una compra de una camioneta, 100% gasto, las remuneraciones, 100% gastos, honorarios, gastos generales, los arriendos, los intereses del préstamo, ¿no es cierto?, el pago de interés y multa y el impuesto primera. Eso es para efecto de cuánta caja se eliminó, o sea, se pagó, se desembolsó. Pero hay gastos que no me los puedo tomar porque aplico las mismas normas de primera categoría, que son los pagos y impuestos de primera categoría, lo que me da 83 millones en definitiva, los 120 menos los gastos, anulo ciertos gastos, ¿cierto?, para efectos de su determinación, me da una 83 millones de una renta líquida. No se olviden que ahí tenemos el efecto de 83, pero podemos tomar la decisión de querer, entre las normas, poder realizar la reinversión, es decir, qué parte de la renta líquida quiero no tributar porque tengo el tope, ¿no es cierto?, que puedo hasta 5.000 UF, dejar al margen de tributación una vez que determine los gastos versus los ingresos. Y aquí descontando previamente los retiros a valor histórico, las multas y el impuesto, me da en definitiva la posibilidad de decir de esos 32 millones pueden acogerse al incentivo, porque son esos 64 millones, lo que me da el saldo, lo divido por 2, me da 32, que son menor a 5.000 UF, y puedo efectivamente descontarlo, y en definitiva aplico el beneficio tributario del artículo 14, letra E, ¿ya? Entonces, aquí pongo el cuadrito para que es importante acordarse, y lo repasemos rápidamente y visualizarlo. Aquí está la declaración con respecto al recuadro que tiene que llenar el contribuyente, que es la base imponible, del recuadro número 17, ¿ya? Ya no se olviden que ahí tiene que terminar su RAI, y aquí un punto importante, que este RAI, el costo o el capital ya quedó congelado, ¿cierto? Como esa canción, ¿cierto?, cuando uno cantaba, se congeló el capital, quedó congelado por efecto de la PYME, ¿ya? Y ahí termino mi RAI, y por lo tanto informo el recuadro 18, que aquí está de la mano. Y, ¿no es cierto?, y también determino el capital propio simplificado, que va a estar dado por el capital del año anterior. Le sumo la renta líquida, la utilidad de terceros que están viviendo, le resto los retiros, los multas, los intereses, el impuesto de primera categoría, el crédito al exterior, porque esto es un activo de los socios, en este caso, y nos da, ¿no es cierto?, el incentivo del ahorro, que es parte de la utilidad que no pagó impuesto de primera categoría, le da los 116 millones. Como lo declaro a nivel de recuadro número 19, ahí están los 116 millones para efectos de su determinación. Y por último, aquí tenemos el querido, amado, odiado, no sé, registro de rentas empresariales, que en definitiva determinan los contribuyentes para efectos de su determinación. Y no se olviden que aquí inclusive no apliqué la corrección monetaria. Y aquí ingresan todos los créditos, se fijan. El RAI, que lo acabamos de determinar, 201 millones, 849, que aquí está determinado anteriormente, ¿cierto? Que aquí, disculpe, aquí está los 101, 849.
que ahí está determinado. Y para efectos prácticos, ¿no es cierto? Y para efectos de visualizar, aquí están los dos recuadros relacionados con el recuadro 20, que son las rentas a efectos de impuestos personales, me refiero al RAI y el REX. Y después el recuadro 21, que están aquí los créditos asociados para efectos de los contribuyentes. Hasta el día de hoy, esto no ha cambiado con respecto a la operación renta del año anterior. Y aquí está la declaración, ¿no es cierto?, de los retiros para efectos de la tributación personal de cada uno. Se fijan que para efectos de global complementario de impuestos deben ir actualizados los retiros, pero no para efectos de la imputación y los registros de rentas empresariales. ¿Ya? Y aquí me cambio de tema, ¿cierto? Me voy a las 14 de 8, que estoy hablando puntualmente. Esta es una opción. Estoy hablando que están contribuyentes, la gran característica que están exentos de primera categoría, y es un régimen para las micro y pequeñas empresas. O sea, en el fondo, soy pyme, y dentro del pyme me puedo acoger a este subconjunto, que son las 14 de 8, que son el régimen opcional y transparente. Por eso la palabra opcional es vital en este tipo de sociedades. ¿Cuáles son las grandes características? Esta norma primero habla cómo es la tributación de estas pymes, después se tiene que analizar la tributación de los propietarios, cómo tributan los dueños, los socios. Acuérdense que esta sociedad tiene que estar formada únicamente por contribuyentes asociados a los impuestos finales, ¿ya? Después el procedimiento para acogerse a las pymes, ¿ya? Después cómo me voy a trasladar desde el régimen de la letra A, ¿no es cierto?, de este artículo, o desde el régimen de la letra C al régimen de transparencia tributaria. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un retiro de exclusión? Y por último, la obligación de informar a través de la declaración 1947, que ahí es la que alimenta la base de datos del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, si vemos rápidamente, dice régimen opcional de transparencia tributaria, las pymes podrán optar por el nuevo régimen denominado transparencia tributaria. ¿Cuáles son los requisitos? Cumplir los requisitos de ser calificada de pyme, lo que acabo de decir. Sus propietarios deben ser contribuyentes de los impuestos finales durante el ejercicio respectivos, aunque estén exentos de global. El empresario individual deberá igualmente tributar con los impuestos finales. ¿Cuáles son las grandes características? Queda liberado del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectarán con los impuestos finales, o sea, de inmediato a la tributación personal. Primero, no están obligados a llevar contabilidad completa. Segundo, practicar inventarios. 3, confeccionar balances. 4, aplicar depreciaciones. 5, aplicar corrección monetaria. 6, llevar los registros de rentas empresariales. Segundo, tienen que tener un control de ingresos y gastos del registro electrónico de compra y venta, salvo en caso de que no se encuentren obligados debiendo confeccionar un libro de ingresos y egresos. ¿Ya? Este libro se llama, ¿cierto? Deberán llevar un libro de caja que refleje cronológicamente el resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos. ¿Ya? Importante que este régimen opcional de transparencia tributaria, determinación de la base imponible. Primero, se aplica la depreciación instantánea. Reconocerán como gasto las existencias, ¿cierto? Los gastos deberán ser pagados ¿cierto? Y los ingresos percibidos. Se deben incluir todos los ingresos y egresos sin considerar su fuente u origen. Se deben considerar las participaciones de otras empresas, incorporando el crédito primera categoría. O sea, si tengo un dividendo, por ejemplo, debo ser parte de la renta líquida y su crédito primera categoría asociado. El crédito por impuesto primera categoría se imputará en contra de los impuestos finales. ¿Ya? Y se pueden aplicar los siguientes créditos. Tiene el crédito por impuesto primera categoría con respecto a los socios, personas, con respecto a los propietarios. Y por último, puedo usar el crédito de activo fijo, también esto es para traspasárselo directamente a los socios, personas naturales. Estoy hablando, como a nuevo ejemplo, global complementario. ¿Ya? Importante que las pymes con ingresos que excedan 5.000 UEFs y estén sometidas al régimen opcional de transparencia tributaria deben determinar un capital propio simplificado. Y también tener el mecanismo de una tasa fija de PPN dentro de la misma norma, ¿cierto? De aquí, ¿cierto? Un 0,2% o un 0,5%. ¿Ya? Los propietarios de las pymes quedarán afectados a los impuestos finales en relación a la participación en la base imponible. ¿Ya?
¿Cuál es el procedimiento para acogerse al de transparencia tributaria? En el caso de iniciación de actividades, la opción es hasta el 30 de abril del año siguiente de dicho inicio. En el caso del primer año acogido, podrá excepcionalmente optar por abandonar a contar del 1 de enero, ¿cierto?, del año siguiente, debiendo avisar al servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año que se cambia el régimen. En el caso contribuyente, se debe dar aviso al servicio entre el 1 y el 30 de abril del año en que se incorpora al referido régimen. ¿Ya? Después, en el caso de la SPA, el ICPA, por medio de una escritura pública, un acuerdo unánime, en el caso de la SA, se debe presentar una escritura pública en la Junta Extraordinaria en que conte el acuerdo ¿cierto?, de los 2/3 para que los accionistas emitan su derecho a voto. ¿Qué quiero decir? Tengo que tomar la decisión de cómo se van a distribuir las utilidades para efectos de traspasar esta renta líquida en forma inmediata a los impuestos finales. ¿Ya? Es importante que el traslado del régimen de la letra A de este artículo, o desde el régimen 3 de la letra D al régimen de transparencia tributaria. ¿Qué quiero decir? Se deben aplicar los mismos criterios. ¿Dónde están? Artículo 14, letra D número 6. ¿Cierto? Ejemplo, el castigo de activo fijo, porque me estoy traspasando una 14A. ¿Ya? No determinar los registros, o sea, ya no termino ni de RAI, ni RET, ni SAT. Perdón. ¿Cierto? Deberán considerar como un ingreso diferido. ¿Qué quiero decir? Siempre es importante acordarse, si yo era una 14A y me cambié en transparencia y había una utilidad acumulada o registro de renta empresarial, yo voy a tener que pagar un impuesto por ese ingreso diferido, que es lo que yo me refiero a un peaje por cambio de sistema, ¿cierto? Que se determina que la diferencia es capital propio tributario menos, ¿cierto?, el capital aportado menos las variaciones más el RET nos da nuestro ingreso diferido. Ese ingreso diferido, ¿cierto?, se incrementa por el registro de SAC del contribuyente, ¿ya? Y este crédito se imputará contra los ingresos finales, ¿ya? Y este ingreso diferido, por cambio de sistema, tiene una amortización en 10 años, ¿ya? En el caso de término giro, se aplicará el saldo restante si efectivamente la sociedad toma esa decisión. Y por último, ¿no es cierto?, no se aplica el artículo 84 con respecto a los PPE. Entonces, aquí me estoy refiriendo puntualmente a las normas de traslado y me estoy apuntando personalmente, estoy hablando del tema que significa cambiarse y que nos genere este ingreso diferido, ¿ya? Para efectos de la tributación. Y por último, queda el retiro o exclusión del régimen de transparencia tributaria. Se aplica norma, el número 7 de la letra D, cuando pasan del régimen de la letra A. En términos generales, determinan un capital propio certificado, un inventario y activo y un detalle de utilidades. En aquellos casos que pasan del régimen de la letra D, número 3, debe determinar un capital propio tributario conforme al artículo 14 para efectos de comenzar, ¿cierto?, su partida, ¿cierto? Las empresas pueden volver a incorporarse después de transcurrir 5 años comerciales consecutivos. Obligación de informar y certificar. Las empresas acogidas al régimen de transparencia tributaria deberán informar al Servicio de Impuesto Interno lo siguiente: base imponible y proporción que corresponda a los propietarios, o sea, una declaración jurada para decir qué parte de las utilidades le corresponde a cada socio. Y los PPM y el crédito primera que le corresponda a asignar a los propietarios con esos créditos, que puede ser con restitución o sin restitución. ¿Ya? Y por último, un ejercicio aclaratorio, para efectos de analizarlo, bastante simple este ejercicio también. Estoy hablando de una sociedad que en definitiva también tenía un capital, ¿ya?, que también, como dije yo, se congeló por 30.810.000 y cada socio, ¿no es cierto?, retiró 8.000. Aquí es importante, y esto que está escrito aquí es súper relevante, que realmente uno se lo olvide, se confunde. Acuérdense que el régimen de transparencia tributaria es un régimen de rentas con tributación cumplida, por lo que todos los retiros efectivos que realicen los propietarios no van a formar parte de la base de los impuestos finales. Esa es la parte fundamental a acordarse, ¿ya? Porque aquí ya no tributo por flujo, tributo por asignación. ¿Ya? Aquí tengo ciertos ingresos que tiene esta compañía, ¿cierto?, que por eso es muy parecido al ejercicio anterior, porque tiene los mismos ejercicios, solamente de un cambio de sistema. Aquí tengo
otros ingresos distintos a los facturados y además tiene los dividendos. Acuérdense que, por esencia, esta es una pyme y por pyme puede tener ingresos, ¿no es cierto?, que de dividendos. Y esos dividendos van a ser parte de la base imponible para traspasar de inmediato a la tributación de los globales complementarios. Y por eso aquí tengo la tabla de los gastos, donde las mismas existencias, las mismas compras, las mismas remuneraciones, los mismos honorarios son los gastos de este contribuyente. ¿Cómo nos queda en definitiva? Las ventas que tenemos, las ventas correlacionadas, los ingresos que eran del año anterior, le sumo todos los dividendos, 710.000, le sumo los ingresos por la venta de un computador, le sumo el crédito primera categoría. Aquí no estoy distinguiendo si es o no es ingreso o no renta, lo sumo todo. Le sumo el crédito por activo fijo, que es parte de un crédito visual, le sumo los PPM, el reajuste por PPM, se fijan, y obtengo el total de, ¿cierto?, total otros ingresos, ¿ya? Y aquí le sumo un ingreso diferido, que en definitiva esta sociedad era una 14 que después se cambió y por lo tanto tiene este ingreso diferido que debe tributar. Aquí tengo el cálculo, efectivamente, cómo se determinó este ingreso diferido. ¿Por qué? Porque repasamos que estas contribuyentes pueden tener el recuadro número 7. Cuando me refiero al recuadro número 7, este ingreso diferido, que es parte de la tributación, que son los 764.000 pesos, que están en la slide anterior. Que ahí están los 764.000 como su ingreso diferido. Y por lo tanto aquí tengo sus gastos, que son los 42 millones y fracción, para efectos de su tributación. Y aquí cómo calculé el crédito activo FIFO. ¿Por qué? Porque este crédito, no se olviden, que no es para esta compañía, sino es para los dueños, este crédito. Y es como el crédito de primera categoría, ¿ya? Aquí está el recuadro número 22, que es el que tienen que determinar estos contribuyentes, que está relacionado con todos los ingresos percibidos, ¿cierto? Y los gastos asociados. ¿Se fijan? Ingresos 111.000 y gastos 42.000 nos da una base imponible de 68 millones que tiene que ser asignable o traspasable a los contribuyentes, personas naturales. Y no se olviden que estos contribuyentes también pueden tener un capital propio simplificado, ¿cierto? En la medida que cumplen cierta condición, que aquí dice que tengan, salvo que sus ingresos sean mayores a 50.000 UF, es obligación de tener su capital propio, está liberado de tener capital propio simplificado, salvo que tengan ingresos superiores a 50.000 UF. Y aquí está determinado su capital, que está dado por el del año pasado, la base imponible, el resto de los créditos, de los dividendos, los retiros, los multas, los intereses, ya, para efectos de su capital propio simplificado. ¿Ya? Y este capital propio simplificado se informa en el recuadro 23. Aquí está informado este recuadro positivo, ¿no es cierto? Este ingreso para efectos del resto, los 99.360, que es lo mismo que tengo acá, no 99.360. Y esta, yo diría que la más importante, que aquí está cómo yo tributo. ¿Ya? En el fondo, fíjense que aquí tengo dos personas naturales, que en definitiva es la declaración jurada que hacen estos contribuyentes, la 1947. Significa que esta renta líquida yo voy a, ¿cierto? Para efecto de la base imponible de impuestos finales, la que voy a asignar, ¿no es cierto? 34 meses para cada uno. Aquí tengo el ingreso diferido y aquí está el flujo de dividendos, de retiros, pero que no van a ir a su global complementario porque lo que va a ir son los 34, no los 8. Y aquí tengo los créditos que recibí. ¿Por qué recibí créditos? Porque esta sociedad, en definitiva, ser una pyme, puede tener ingreso capital inmobiliario que represente menos del 35%, ¿cierto? Por lo tanto, puedo recibir eso. Y además, estoy comprando un activo fijo que se lo voy a pasar de crédito a los socios personas naturales y los PPM, como lo pago impuesto primera, se lo voy a traspasar también a los socios, ¿ya? Por lo tanto, esta declaración jurada es la que alimenta la base de datos y es la última para efectos de los globales complementarios de estos socios o los contribuyentes de los impuestos finales. Y creo que esa era la última, Mario. Gracias, Hernán. Interesante tema. Sí, Parece fácil, ¿eh? Parece fácil. Tiene mucho detallito esto, y aparte de eso, este material va a quedar para que lo puedan estudiar. Sí. La página. Lo importante es que la cámara, esto lo sube a la página y también a la apps, de tal manera que todo el mundo puede bajar y leer y repasar las partes más importantes
de estos tres sistemas, el expuesto por Alberto y los dos métodos de PYME que tú planteaste ahora, estimado Hernán. Don Adolfo. Por aquí estamos. Aquí estamos, muy bien. Como siempre, excelente las presentaciones tanto de Alberto como de Hernán. No esperamos nunca otra cosa distinta. Ya espero que todos los participantes hayan quedado gratos con la presentación y que la pueden revisar cuantas veces quieran porque va a estar en el sistema. Exacto. En materia de consulta a través del chat, son pocas, en realidad tenemos una sola. Es que yo todo Parece muy que claro. todo claro, todo claro. Está muy todo claro claro. entonces. Sí, eso es importante. Bueno, Gracias. dice nuestro colega Nelson Vidal, a quien saludamos de la distancia, y dice que en atención, ¿qué atención hay que tener si una 14D3 se acogió al incentivo de ahorro, la rebaja ese del 50%, pero qué pasa después al régimen A, al régimen normal al año siguiente? ¿Cuál es la atención que debemos tener en ese traspaso? Mi opinión es que mantiene ese diferir ese ingreso en 10 años, porque sigue existiendo el contribuyente. Por lo tanto, mantiene la tributación de ese décimo, podríamos decir, por año hasta que lo complete. Ese sería el ingreso diferido. Claro, Claro, el ingreso diferido. Pero el colega pregunta respecto de la rebaja del 50% del incentivo. ya. Acuérdate que el artículo 14 letra E, en la medida que cumpla las condiciones, se puede aplicar, sea 14, ¿no es cierto? 14A, ¿no es cierto? O 14 de 13. Es para ambas perfectamente aplicable en la medida que cumplan las condiciones. Sí, aparte de ello, hay que considerar de que ambos llevan RAI. Claro. Sistema de 3, sistema 14A llevan RAI, por lo tanto, en el cálculo del RAI, al rebajar este 50%, obviamente no estamos rebajando RAI. No, simplemente paga menos impuestos, tiene menor base. Claro, Por lo tanto, sí, habría menos impuesto como crédito. Claro, uno podría decir que lo que existe realmente es un menor SAC, pero sigue siendo el mismo patrimonio. El mismo patrimonio sigue siendo el mismo RAI y su mismo capital propio. Lo que tengo menos SAC el día de mañana para afectar la Es una especie de una renta exenta que en definitiva no tiene crédito. Claro. Aquí lo relevante es la determinación del capital propio tributario, porque es el punto de partida para los efectos de finalmente de determinar el RAI. Entonces ahí dentro de estas partidas va a estar incluida esa rebaja, o sea, no se va a deducir del patrimonio. Pero si es caja, es caja. Si esa rebaja o esa utilidad está en existencia o está en caja o está en donde esté, obviamente va a estar considerado en el cálculo del patrimonio. Claro. Así es. Exactamente. Bien, lo importante es acordarse que de repente no tenga que confundirse, ¿ya? Que las 14.8 no aplican esto porque no pagan impuesto primera, entonces por lo tanto no aplica esa norma. Es para efectos de explicar por qué no se aplica esa norma en ese tipo de contribuyentes, 14 de 8. Ok, aquí hay otra pregunta de Juan Vallejo que dice: ¿puede un contribuyente persona natural que abandona el régimen de renta presunta por incumplir los requisitos acogerse al régimen PYME 14D? Sí, pues, efectivamente puede pasarse al 14, inclusive al 14 de 8 o 14 PYME, en definitiva. Puede acotarse al 14D. Importante que cumpla todos los requisitos. Compra los requisitos y que haga el inventario de partida, que siempre les digo yo, tenemos que tener un inventario de partida. Cuando pasas del régimen de renta presunta hay que hacer un inventario inicial. Claro, que podríamos decir un inventario inicial de activos.
y pasivo. Es como el asiento de apertura, que uno podría decir, Claro. para el más contable, ¿no es cierto? Una apertura, y ahí hay que ver varias formas de valorizar, ¿no es cierto? Que dice la misma norma. Que están Porque agrícola especificados dice las precisamente en la ley, ¿eh? plantaciones, el terreno, las Sí. obligaciones asociadas, todo ese tipo de cosas. Todo eso está especificado en la ley, por si acaso. Claro. Claro, cómo se valoriza cada Sí, activo en la renta exacto. presunta. Sí. Y en particular, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, si es hortofrutícola, tiene cerezos, tiene kiwi, en fin, obviamente tiene que entrar a valorizar de acuerdo a toda una técnica y una circular muy interesante en esto, que Claro, nació porque, del año claro, porque 1991. hay que terminar el RAI, y uno de los elementos fundamentales del RAI es sacar el capital, y el capital Claro. lo voy a obtener ¿de dónde? De este balance de apertura o de iniciación. Y ahí viene Perfecto. toda la mecánica después para poder determinar los registros de renta Es súper previsional, que hacemos una 14 de 8, y para los 14 de 3. interesante la pregunta porque de renta presunta hay que hacer un inventario inicial, el cual en la práctica tiene activos y pasivos, y luego dice, me voy a coger el régimen 14D, D3, hagámoslo simple. Ahí todo lo que activó en materia de árboles y cosas así, de activo fijo, lo puede llevar a gasto de inmediato. O sea, parte con gasto, parte con pérdida. Parte con pérdida. Interesante, Juan, interesante la pregunta. Muchas gracias por ella. Luego dice, pero si se pasa del D al A, este ahorro se debe considerar para el cálculo de la RLI. Ah, ya estamos en el otro régimen. La otra pregunta. Una pregunta complementaria cuando don Nelson pregunta si al aplicar el incentivo del ahorro de un D pasa al A. Dijimos que no había problema, no hay mucha atención que hacer, salvo un cálculo de un buen patrimonio. Luego, Sara complementa la pregunta, dice, pero si se pasa de D a la, del régimen D a la, el régimen general, ¿este ahorro se debe considerar para el cálculo de la RLI? Lo que se ahorró previamente, para el año siguiente no se tiene que agregar, porque aquí no hay un control como existía antes en el modelo, ¿no? En consecuencia, hay que mantener un buen cálculo de patrimonio nomás, Sara. Ahí va a estar implícito todo este proceso del ahorro o no. Luego, José tiene otra pregunta. Dice, consulta el régimen 14 de 3, demuestra su renta base imponible con ingresos percibidos y ingresos pagados, pero ¿puede llevar contabilidad completa independiente de demostrar la renta o base imponible con ingresos percibidos o ingresos pagados? Sí, Sí, claro. sí, yo no le veo problema. Claro. No, pero se puede llevar contabilidad completa. Claro, voy a contar completa. Pero para los efectos de determinar la base imponible, se tienen que aplicar las normas que dijo Hernán. Claro. Claro. En el fondo puedo aplicar corrección monetaria, criterio de IFRS, Claro, contabilidad, cualquier Yo puedo llevar, contabilidad que se permita. yo puedo llevar una contabilidad completa, ¿cierto? Desde el punto de vista tributario, con corrección monetaria, etcétera, todo lo que sea, o IFRS, pero para el efecto de determinar la base imponible es en función de los ingresos y gastos, como bien explicó Hernán. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, Sara insiste dice, bueno, en tratando de interpretar lo que señala Sara y el colega Nelson. Tenemos en un régimen D3, aplicamos el incentivo al ahorro, rebajamos el 50% de la base calculada y que esté correcta. Eso para cruzar al régimen 14A. ¿Ya? Sara dice, pero ahí hay una parte que no ha cumplido con la tributación cuando se rebajó. No, pero eso es como dijimos, es una especie de una renta exenta que está en el RAI en definitiva. Y por consiguiente, cuando se distribuya, vamos a ver que no tiene un crédito en definitiva, o el crédito de alguna manera ¿cómo se llama? Se achicó, por así decirlo, cuando se entrega estas rentas que fueron liberadas de impuestos de la primera categoría.
pero cuando se entreguen, obviamente van a pagar el impuesto global complementario adicional dependiendo, bueno, naturalmente, de los socios accionistas, con los créditos que correspondan, en definitiva. ¿Ya? Sí, No, a no ver es un si, problema no es un problema de renta imponible, es un problema de REI. Claro, porque sigue estando el mismo patrimonio, un Exactamente, patrimonio sin crédito, pero sigue siendo el mismo patrimonio. claro. ¿te recuerdan que No, en el... pero miren lo siguiente, porque si yo me paso al A, ¿cierto? ¿Cuál es el crédito que voy a otorgar en función de la tasa que esté vigente? Y eso es lo que voy a captar del SAC. En definitiva, entonces voy a agotar ese crédito antes que distribuya todas las utilidades, porque hay una parte que no ha tributado anteriormente. Claro, Hay un efecto aritmético ahí nomás, un efecto claro, hay un matemático. efecto aritmético, porque voy a sacarle una tasa del 27 y yo pagué y pagué una tasa del 10 o muy poco pagué. Pongámoslo de otra manera. Lo único que estoy pasando son estas utilidades que no pagaron el impuesto producto del incentivo al ahorro. Es lo único que pasé. No tengo otra cosa. ¿Ya? Cuando entregue eso, no tengo crédito. Así de simple. Nada más. Ahí en el extremo uno se da cuenta cuál es el efecto. Claro. ¿Ya? Y este historial no se traspasa para el año siguiente. ¿Ya? No, sí, No hay que llevar un control no, de este beneficio. no, Eso exactamente. Por eso digo yo, anterior, fue una especie de una exención de la primera categoría. nada más. Es como, Nada es más. como tener una parte de la empresa en zona franca Iquique. Más o menos. Sí, similar. Exactamente. Sí, sí. Sí. Bueno, estamos en tiempo, en hora. Sí, Muchísimas gracias a todos. Estimado profesor Adolfo, gracias por su aporte. Gracias vale. Hernán, gracias Alberto y gracias a todos los asistentes. Les esperamos en nuestro próximo webinar. Será en febrero, ¿no? Estén atentos todos. No, en febrero no, porque se supone que mucha gente sale de vacaciones, pero sí para la primera o segunda semana de marzo. Ahí partimos. ¿Ya? Le comunicaremos oportunamente cuál es el tema, pero ya vamos a estar prácticamente en plena operación renta, ya porque en marzo tenemos todas las declaraciones juradas, que es importante. Bien, pues un abrazo a todos y felices vacaciones los que toman vacaciones en Eso, febrero. exactamente. Que Muchas estén gracias. muy Adiós. bien. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao.